Aquí andas. Burro, no tengo aire. Ahí está. Ahí estamos. Ya tienes aire para que no se tengo ahogue. Ok. ¿Listo? 3, 2, 1. Iniciamos este gran capítulo. Todo iba bien. Todo iba bien. La verdad es que la inconsistencia y la emoción de este tremendo podcast nos hace regresar con muchísimos temas al respecto. Les habla Andrés Domínguez, @Andrés Reportero. Estoy al lado de mi queridísimo compañero Andrés Tachiquinip. Pues nada, regresamos nuevamente en un capítulo más. Justamente el anterior capítulo me pareció bien interesante porque se habló duro, o sea, la verdad es que se habló de varias cosas. Yo lo estaba reescuchando y dije, no manches, que estaba yo muy enojado, creo que en ese momento. Y nada, pues agradecerle mucho a la gente que el día de hoy, pues por ustedes, seguimos aquí, ¿no? Entonces, Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cuál era el número que estábamos diciendo hace rato? Es el episodio número... 18, creo. Bueno, ya 18 capítulos, que según al inicio iba a durar como mínimo 5, sí. Pero ya... Creo que va agarrando rumbo a pesar de la falta de frecuencia que estamos teniendo esto. Creo que es un tema de tiempos también, no es un tema de que no podamos, no queramos, sino es un tema de tiempos. Bueno, el del querer queremos, pero el tema está en el poder también por nuestras actividades, por lo que estamos haciendo cada uno desde cada una de nuestras trincheras. Claro. Tú en tu rol de profesor, de reportero, claro, y demás, ¿no? Sí, y tú dentro de las organizaciones de la sociedad civil, dentro de temas de traducción, bueno. Pues ahí andamos, ¿no? Y hablando de esas actividades, no sé qué, cuéntanos qué hiciste. Pues bueno, te podría decir que cerramos semestre, lo cual creo que me pareció bien interesante. Nuevamente ver esa dinámica de los estudiantes. Bueno, en la UNACH me tocó bien interesante esa dinámica de que se termina el semestre y todo el mundo anda como histérico, anda como un poco intenso. Eso me pareció bien interesante. Ahorita me surge una pregunta para ti, hablando de cierre de semestre, de alumnos, de universidad. Tú ya eres profesor, pero hasta hace unos años fuiste estudiante. ¿Qué has aprendido? A ver, cuéntanos de eso. ¿Qué te has dado cuenta de eso? Porque no es lo mismo estar de un lado y luego pasarse del otro lado, como aquel frase popular, no es lo mismo borracho que cantinero, ¿no? Claro. Entonces, qué buena frase. Oye, no es lo mismo borracho que cantinero. Tiene que ver mucho con el ejercicio del poder, ¿no? Así le vamos a poner al capítulo. No es lo mismo... No es lo mismo ser borracho que cantinero. Ya ves que los políticos utilizan mucho ese refrán para excusar como faltas dentro de una administración pública. Claro. Es que la gente me critica porque no se han dado cuenta, y como dice el dicho popular, que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Que es como el borracho que llega a una cantina y exige, pero no conoce qué conlleva llevar un negocio, ¿no? Oye, eso no lo había escuchado, ¿no? Pero bueno, pues creo que varias cosas. La primera es que el tema de la motivación. Creo que el gran problema de las y los estudiantes universitarios a quienes les doy clases es que les falta motivación. Están, pero no quieren estar. Esa es como la gran encrucijada. Entonces a mí me pasó y me pasa que de repente les digo, tú eres un muy buen estudiante, hombre o mujer, y participan y hacen todo, pero no hacen tareas. Y de repente les digo, ¿pero por qué no? Ay, profe, es que tengo flojera o no me da tiempo. Y le digo, bueno, ¿qué haces? Pues la verdad es que estudias, trabajas. No trabajo. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿En qué se va tu tiempo restante? Claro, ¿no? entonces aquí mi gran encrucijada, y creo que es algo que me preguntaron justamente cuando entré, y es que creo que sí les falta ese gancho de motivación, decirle al estudiante que no solamente el tema de aprender es regañándolo, sino dándole ese aliciente, diciéndole, vas bien, te falta un poco más. O sea, creo que algo que yo aprendí de la Universidad Nacional es que todo esfuerzo que hagas es siempre bien intencionado, siempre y cuando tengas la disposición de aprender. Es decir, tú puedes hacer un ensayo y lo puedes hacer con los pies, pero tienes la intención de aprender. Claro. Entonces pasa mucho de que no lo entregué porque es que no lo sabía hacer. Y el punto es, bueno... O no nos dijo cómo exactamente. O de que de repente te dicen, no, pues es que no lo quise hacer porque no sabía cómo. Bueno, entonces comienzas ahí a decirle, pues hubieras como sea, ¿no? Entonces creo que eso es algo que le falta mucho a las generaciones, al menos a la que me tocó esta, que sí están como muy desmotivados, como que están muy acostumbrados a que el maestro siempre les diga, no, es que esto no sirve, pues evidentemente uno está para aprender. Creo que yo lo definiría como autoestima estudiantil.
Autoestima. Creo que a los estudiantes, las y los estudiantes universitarios les falta autoestima estudiantil, decir que están en un proceso de aprender, que tienen que estar abiertos a las diferentes opiniones de las personas, pero que también vale lo que están proponiendo, ¿no? Porque al final de cuentas sí aprenden, ¿no? Entonces yo creo que hay una muy baja autoestima estudiantil y eso es como lo complicado. Y ya lo último, yo creo que es algo que he dicho aquí en los podcasts, nunca fui un estudiante ejemplar, creo, yo siempre he dicho que ¿Tú sí. crees? Sí, yo creo que siempre lo he dicho y lo agradezco mucho porque tomo el tema de reprobar no como un fallo, sino como un reto. Pero fíjate que yo distingo a dos tipos de alumnos, desde los compañeros que tuve y de los, por ejemplo, como también he dado, yo no he dado clases de forma formal, valga la redundancia, sino que ha sido como clases, por ejemplo, en prepas, en secundarias, dando charlas, talleres como de 1 o 2 horas. Me he dado cuenta que hay dos tipos de estudiantes principalmente, hay estudiantes inteligentes, pero indisciplinados y que tampoco como el que... y no más logras identificar esa inteligencia a partir de comentarios o de aportaciones para un tema, ¿no? Y hay también estos alumnos que se les podría llamar como que destacan del resto, ¿no? Que son como muy disciplinados o que le dedican tiempo, ¿no? Sí. Que también es otra forma de inteligencia, claro, ¿no? Pero creo que también hay como distinguir como que, porque yo tuve como compañeras y compañeros también de que este güey es inteligente, pero es muy indisciplinado. Pero es muy indisciplinado. Esta persona no tiene tanta capacidad intelectual en analizar temas, en entender ciertos temas, pero es muy indisciplinado y al final de cuentas logra destacar en el área que se lo proponga. Claro, yo termino con lo que te mencionaba. Yo, como te digo, lo de reprobar lo tomo como un reto porque yo me acuerdo, y esta es una muy buena anécdota, que le mando un gran saludo a la doctora Berta López Palacios, a la cual recuerdo muy bien. Me daba metodología de la investigación. Justamente la materia que yo estoy dando. ¿La que reprobaste? La que reprobé. Entonces, yo aquí quemándote, ¿no? Yo me acuerdo que, y me acuerdo que fue como un tema así bien identitario, porque literal llegaba y me llegaba a dormir. Entonces yo me acuerdo que una vez como que estaba dando la clase y dije yo de la nada, me acuerdo muy bien, me senté en el piso porque dije, bueno, hace mucho calor, me voy a sentar en el piso. Y no me acuerdo cómo sentarme en el piso se transformó en me voy a acostar. Y en ese me voy a acostar terminó en me voy a dormir. Y yo me acuerdo que literalmente me levanté justamente cuando la maestra cerró la puerta. Y cuando me da la calificación me dijo, bueno, evidentemente está reprobado porque no tienes un compromiso por la materia. Lo cual me pareció bien interesante en ese momento, porque yo dije, bueno, yo no soy un estudiante, sí sé que soy más o menos un buen estudiante, pero no soy un estudiante de 5. Entonces tomé como un reto el aprender mucho metodología. Al punto de que, bueno, hice la maestría en la UNAM, ¿no? Sobre todo de comunicación, y me hice experto en ella, creo, bueno, tengo más conocimientos sobre eso. Por lo menos ya estás dando clases, la materia que reprobaste en la uni. Entonces, y me pasa porque... Fue un buen incentivo. Fue un buen incentivo, y luego creo que justamente estaba platicando con algunos chavos a los cuales yo me veía identificado, de que decían, es que este profe dándome metodología de la investigación a las 7 de la mañana. Imagínate, entonces tienes que llegar temprano, luego llegas, bueno, lo que sea. Y el punto es, yo me había identificado porque les decía, no me importa que me entreguen, pero entréguenmelo, les decía. ¿Por qué? Porque esos estudiantes están aún convenciéndose de qué van a hacer en su vida. Y era yo, o sea, yo me veo bien identificado con ellos. De que ¿qué voy a hacer después? Su 70% de la vida es echar desmadre y su 30% de la vida es como las otras cosas, familiar, escolar o lo que sea. Y laboral. Creo que la uni es la mejor etapa de la vida como estudiante, ¿no? Sí. Porque después de la uni dices, chale, ya quiero estar con mis amigos echando relajo ahí. Sí, y definitivamente yo pensaba que no me iba a ir muy bien, sinceramente. Y mira, la verdad es... ¿Reprobaste alumnos? Sí. ¿Cuántos? 2. Órale. Pero fue porque... ¿Se lo merecían? Sí, se lo merecían. Algo que platicaba yo, que fue un consejo que me dio la maestra Ángeles Mariscal, a quien le mando un saludo. Es que no hay que reprobar por la persona que ha tenido una falla y que lo ha sabido justificar. Algo que siempre me decía y es, siempre respeta la honestidad de las personas, ¿no? Si alguien te dice, profe, es que falleció mi abuela y no he tenido ni tiempo de pensar, no tengo ningún problema. Pero si es una persona que no entrega trabajos, que no llega,
pues evidentemente sí adquiere como que esa asignación. Algo que me decía es que no podemos tolerar a personas que desmeritan el esfuerzo de las otras personas, que sí llegan temprano, que sí trabajan. Entonces eso me pareció bien interesante. Ya para terminar este tema, tú decías mucho el tema de la disciplina. Bueno, yo ahorita que estamos justamente hablando, antes de entrar estábamos hablando de un tema literario. Ahorita me está saliendo mucho en TikTok y en Instagram la conferencia que dio Carlos Fuentes, creo que en Monterrey. ¿Con qué temática? Sobre el arte de escribir. O sea, literalmente... Creo que lo vi por ahí, pero nunca me he puesto a ver. Dio como los tips, ¿no? De cómo poder escribir. Y una de las cosas que decía, justamente de la disciplina y de los tipos de estudiantes, es que decía... El 10% es inspiración para escribir un libro, Carlos Fuentes. Sí. Y el 90% transpiración, ¿no? Entonces decía... sí, la había escuchado. Y entonces decía Carlos Fuentes que, bueno, Aura, grandísimo libro también, La muerte de Artemio Cruz. Ese periódico, ¿no? Entonces, y decía que, creo que fue, ¿cómo se llama? Su maestro, que ahorita estoy como en la mente... El maestro de Carlos Fuentes, ¿cómo se llama? No sé. No, lo único que he leído de Fuentes es Aura. Que lo tengo bien clavado. La muerte de Cruz también. Esa yo no la he leído. La única obra que he leído de Fuentes es Aura, porque era como la más sonada. Lo leí en la prepa. Recuerdo bien que comienza de que lees y relees ese anuncio, ¿no? O ese periódico, algo así. Estoy buscándolo por ahí. Es una oferta de esa naturaleza, no se hace todos los días. ¿No? Entonces te digo que era bien interesante. Y comenzó a decir que, bueno, que su maestro, que estoy justamente buscando el nombre, que es un grande de la literatura, y tiene un nombre súper fácil, ¿no? Y él nos dice que básicamente que los libros se escriben todos los días. Sí, y que no se escriben justamente de la inspiración, ¿no? Que eso es como muy polémico. Alfonso Reyes. El gran Alfonso Reyes, una disculpa, una tremenda disculpa por no acordarme del gran Alfonso Reyes. Que Alfonso Reyes nunca ganó el Nobel, ¿no? Nunca ganó el Nobel, pero tremendo, o sea, tremendo. Sí, de hecho, Jorge Luis Borges mencionaba en una entrevista que que creo que Borges y un grupo de escritores argentinos querían mandar una carta respaldando la candidatura para que Alfonso Reyes recibiera el premio Nobel. Y dice, al final de cuentas se desistió en esa propuesta porque muchos escritores de su país pues les ganó el tema del nacionalismo. Sí. Entonces, por eso, al final esa respaldo o esa carta que iban a enviar para que fuera considerado, para que se le entregara el Nobel, nunca pudo consolidarse porque muchos de los que se habían convocado pues dijeron, pues tal vez porque no es mexicano, claro. No es mexicano, no es argentino y cosas así, ¿no? Entonces, ahí también el comentario, ¿no? Más o menos, yo ubiqué porque Borges lo mencionaba mucho y como que hasta era como su referente dentro de la literatura, ¿no? Sí, ¿no? Alfonso Reyes, impresionante. Entonces, eso nos lleva mucho a la disciplina, ¿no? O sea, que creo, estoy buscando un dato, pero sí me parecía bien interesante. No, Alfonso Reyes sí es mexicano. El que no es mexicano es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es de Panamá. Por eso, Alfonso Reyes es mexicano, por eso los escritores... Ya entendí. Yo pensé que decías que Alfonso Reyes no es mexicano. Alfonso Reyes es mexicano. No, es que los argentinos, por ejemplo, entre ellos Jorge Luis Borges, querían mandar una carta para que les dieran y para que fuera considerado para los premios Nobel, porque para él era como un escritor... entonces para Borges y otros, entonces como que querían como que varios escritores respaldaran esa carta y al final los otros dijeron pues no, porque no es argentino, es mexicano, entonces como que decía Borges que el tema del nacionalismo de los escritores que habían convocado, pues eso fue. Lo que pasó con Reyes es que Reyes escribió mucha teoría, o sea, se evocó más como en el aspecto investigativo, ¿no? O sea, creo que por eso muchos lo ubican de que, bueno, según Reyes es esto, es lo otro, porque es como esto de más como del aspecto de formar, ¿no? Sí, exacto. Del aspecto teórico, que eso es muy importante también dentro de la literatura, porque si nos damos cuenta ahorita, yo estoy analizando como también dentro de la literatura en Tzotzil, por ejemplo, que solo hay escritores
Entonces, y no hay investigadores desde la parte teórica y dices, sí, pero como que le falta la parte teórica, hay la parte práctica. Entonces también, creo que también uno de los grandes aportes es eso, ¿no? Verlo desde la parte teórica, de la parte formativa de un escritor o escritora, ¿no? Y el tema es pues justamente el Premio Nobel de Literatura, aunque pareciera una obviedad, pues justamente se evoca justamente como en estos libros, ¿no? Que son la mayoría de ellos narrativos. Entonces yo me imagino que eso puede haber sido... Aura, bueno, con su novela Aura, bueno, Fuentes fue parte del boom latinoamericano. Sí, fue parte del boom. Que ahorita se me vino el dato que el último de los que todavía vive, de los considerados boom latinoamericanos, ¿sabes quién es? ¿Óscar Oliva? No. Óscar Oliva creo que es más viejo todavía. El boom latinoamericano es del siglo pasado, sí, prácticamente. 51, una cosa así. El boom latinoamericano, según a grandes rasgos, una de sus características fue cuando varios escritores latinoamericanos comienzan a ser como muy leídos. Sí. Y entonces las grandes editoriales voltean a verlos. Y entonces es cuando se lanzan a nivel mundial, por ejemplo, escritores como Jorge Luis Borges, como Pedro Páramo. Bueno, Juan Rulfo. Sí, del libro de Pedro Páramo de Juan Rulfo, y de entre otros escritores, entre ellos Aura, con su novela, el libro de Aura de Carlos Fuentes, y así. Y también entre los escritores también está Vargas Llosa, que es el único que vive. Vargas Llosa. Es el último de los... Creo que hay varios más todavía, ¿no? Según como la lista que estaba checando dentro de los destacados o los considerados dentro del boom latinoamericano, es como... Boom latinoamericano. Es él, según esta fuente que leí hace poco, pero no sé, puede que haya otros escritores, pero según esta fuente que consultaba, era de los pocos o el único que vive dentro del boom latinoamericano, porque una de las figuras más destacables es García Márquez. Exacto. García Márquez, bueno, sí, ha caracterizado por el boom latinoamericano también como pero dentro de esa literatura que comienza a ser leída, tiene una característica muy específica, que es el tema del realismo mágico. Claro. Que esta fusión como de la realidad y la ficción. Por ejemplo, ponemos de ejemplo a Pedro Páramo de Juan Rulfo, es como de que como que una persona parece que transita en el mundo de los vivos y de repente comienza a hablar con los muertos, ¿no? Claro. Pues esta Qué tremendo libro hasta el día de hoy, ¿no? Qué tremendo libro. Fíjate que me siento feliz porque convencí a un amigo que leyera Pedro. Bueno, sí. Un libro de Juan Rulfo, porque fue de visita a mi casa y puse el audio de... No sé si has visto que hay 3 cuentos que lee con la voz de Rulfo, sí. Que es la de Tlalpa, Lubina y Diles que no me maten. Que para mí Diles que no me maten es como wow, porque es como la que Diles que no me maten. Igual Talpa está muy chido. Talpa me acuerdo. Los amantes, ¿no? Sí, que no importaba. Pero bueno, la Virgen de los Remedios, me acuerdo. Creo que es la Virgen de los Remedios. Sí, evidentemente, ¿no? Creo que es parte fundamental la literatura, porque... Y qué mal, porque evidentemente si uno lo contrasta con la estadounidense, con la asiática, que se está volviendo muy famosa ahorita. ¿Cómo se llama este autor asiático, el que está como que nunca le dan el Nobel? No, ¿quién? No, pero ya se lo dieron, creo. A ver, no, creo que... El que comienza con Mai, no me acuerdo, es Hirao, creo que es Hirao Miyazaki. Algo así, ¿no? Que en años anteriores estaba sonando de que, otra vez no le dieron, ¿no? Sí, Hayao Miyazaki. No, ese es otro. Este es director de cine y animación e ilustración. Este nombre, Se ve que sabemos muchas cosas, pero a veces se nos van los datos. ¿Cómo se llama? Sí. Pero es un autor que en años pasados siempre, otra vez no le dieron, como que siempre como sus lectores tienen la esperanza de que este autor le den el Nobel, ¿no? Algo lo que pasó con Borges, que fue como, estuvo como candidato como 6 veces al premio Nobel y dijo al final, bueno, ya tantas veces que estoy ahí que me lo dan y no me lo dan, pues ya hasta siento que ya me lo dieron desde cuándo, ¿no? Ahorita lo voy a buscar mientras... Bueno, retomando ahorita el tema, creo que lo de la frase que te decía, lo digo ahorita con un libro que estuve leyendo a inicios de mes, pues el tema de lo que te decía, inteligencia emocional, influencia más poder. Ya decíamos hace rato, ¿no? Que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Claro. Y creo que va a lo mismo este libro. Creo que en uno de los capítulos, no me acuerdo de cuál, que habla, ya ves que está también el dicho de que el poder corrompe. Claro. Y hay un autor, bueno, leí un libro que es de varios autores, hay como 10 y tantos autores, entonces no me sé ahorita quién dijo quién exactamente, pero hablaba de ese libro, de esta, la que mencionaba, que es Inteligencia Emocional e Influencia más Poder,
que hablaba de que el poder como tal no tiene una naturaleza corrupta, en el sentido de que realmente el tema de la corrupción más bien radica en el ser del individuo, más que en el hecho de que llegue a tener poder o no. No en automático una persona, por el hecho de que llegue a un puesto, se vuelva corrupta del 2x3, ¿no? Sino que el tema de la corrupción es algo que tiene que ver más con la formación de las personas. Y ese es un tema que ahorita quería comentar, porque creo que ya lo habíamos mencionado, como decía, en un capítulo anterior. Y este libro también, por si tienen la oportunidad de leerlo, pueden buscarlo o comprarlo con este libro, con este título que ya les mencionaba. Ya lo encontré el nombre. Y aquí se me vino y luego lo encontré. Se llama Haruki Murakami. Murakami. Que tiene, perdón que te interrumpa, pero que tiene portadas muy lindas, ¿eh? O sea, pero sí es ese. Pero no le ha Haruki dado, Murakami. ¿no? Murakami. ¿No lo ha ganado? No lo ha ganado. No, y es como de que otra año no le dieron el Nobel, otra. O cuando le dieron creo que a un cantante. A Bob Dylan. Y ni fue. ¿no? Y ni fue. Bob Dylan no lo recibió. Pero después yo estaba leyendo por qué se lo dieron, si no era escritor. Pero dijeron, también tiene que ver mucho con el tema de los premios Nobel, aparte de que sea como un escritor o escritora prolífera y que tenga unas grandes producciones, también tiene que ver qué aportes tiene dentro de la literatura. Y dentro de el que le dieron, ¿en qué año fue? En el 2019, 20. Algo así, ¿no? Entonces cuando le dieron a él, como que todo el mundo literario se queda como así, o sea, ¿cómo? O sea, nosotros vamos a chingar a nuestra madre, ¿o qué? Claro. Entonces como que se quedan así, y después leía como muchos de los que salen en los medios, que una de las razones por la cual a él le dieron era porque él, en el tema del habla inglesa y desde el tema poético, había como aportado muchas figuras retóricas, había explorado nuevas formas de expresión dentro de la retórica en la lengua inglesa y cosas así, ¿no? Se lo dieron espérame, porque aquí no venimos a 2016. ¿2016? 2016. Ya pasó un rato. Casi ya 8 años. Ya 8 años. Pero bueno, aquí el punto de que tú hablabas del ser de la corrupción y del ser corrompido. Bueno, yo creo que también se va asociando mucho. Bueno, yo en este último mes terminé de leer Balún Canán. A ver, de Rosario Castellanos, que ahorita yo nomás leí la primera parte. No, qué lindo libro. Lástima que no lo traje. Y terminé de leer, justamente yo lo terminé, y terminé de leer también La Eneida de Virgilio, lo cual la verdad es que no la entendí del todo, solamente las últimas cosas. Lo vuelva a leer en unos años y puede que tengas otros ojos para para pero yo te invitaría justamente con el tema de la inteligencia emocional, de que hablábamos de un fenómeno que me parece bien interesante porque me acaba de pasar. Y es que, sí, tenemos tiempo, rapidísimo lo planteamos. A ver. Del por qué, y eso lo platicábamos antes de entrar como una propuesta tuya para platicar, sobre qué estamos dando como parejas, o sea, de cómo estamos construyendo como el tema del amor, ¿no? O sea, porque justamente yo te decía que resumí una frase de lo que me pasó en mi último mes o mes y medio, de que yo soy una persona que rescata a otras personas. ¿No? Que se me hizo muy interesante tu comentario. O sea, que básicamente... Que dijiste, yo busco relaciones para curarlas. Para curarlas. Así literalmente. Qué bueno que ya hasta se me había olvidado. Y eso me lo dijeron porque yo dije, cabrón. Ni tú estabas consciente. La verdad es que sí, pero me cuesta mucho aceptarlo. Entonces, justamente que me preguntaste eso, se me hizo muy interesante plantearlo. ¿Por qué? Porque ya estamos en una etapa donde literalmente se vuelve cada vez más complejo el tema de las relaciones, pero yo hablo de las relaciones sentimentales, no tanto sexuales ni otro tipo de relaciones. Relaciones humanas. Claro, pero que se vuelve complejo, ¿no? Porque uno pensaría, ¿no?, que cuidar, que ofrecer todo el amor podría ser la respuesta, pero la verdad es que... Pero creo que la mejor definición de temas de las relaciones amorosas, ya ves que hay una frase, no recuerdo quién lo dice, creo que lo dice un poeta que dice: yo busco a una persona que no me necesite para nada, pero que me quiera para todo. ¿Y tú crees que se ha vuelto cada vez más complejo tener relaciones sentimentales con otra persona? Sí. Sí. ¿Por qué? Cuéntame. En este tiempo y este mundo digital, creo que también el acceso a la información, nuevas plataformas de comunicación, de información y de relación, y nuevas plataformas también de relacionarse con otros individuos, y otras formas de relacionarse, creo que ha dificultado, ¿no?
Y ahorita también, fíjate que yo me he puesto como a pensar también mucho, bueno, si te diste cuenta, publiqué un artículo a inicios de mes que hablaba un poco de eso, del pueblo tzotzil y del Facebook y de WhatsApp, y como también era una forma de escaparse del sistema tradicional, pero también ha caído un poco en el libertinaje de que puedo conocer, bueno, yo tengo mi pareja y puedo seguir usando Facebook y querer como conocer a otra persona, pero con otros fines, ¿no? No solamente de socializar, sino más bien de entablar una relación más allá, ¿no? Entonces creo que también ha caído un poco en el libertinaje a partir de la llegada de muchas plataformas de comunicación y nuevas plataformas de socialización con otras personas y de otros lugares, o inclusive de otros países, ¿no? Y ya para ir como terminando, eso lo dice mucho y lo vamos a recomendar. Hay un libro que todavía no he leído, pero lo vi en un TikTok. Que los TikTok nos salvan. Me siento como estudiante que dice, es que yo lo vi en un TikTok. Bueno, que se llama La agonía del Eros. No sé si agonía del Eros. Eros como esta figura mitológica del enamorado, ¿no? Que después le rebautizaron como Cupido, ¿no? Cupido, exacto. Bueno, para los griegos era Eros. Era Eros. Sí. Y para los romanos fue lo que bautizaron como Cupido, si no estoy mal. Entonces, Byung-Chul Han, que dicho sea de paso es un gran autor, tiene un libro que me gusta mucho que se llama De animales a dioses, que justamente habla como de... habla de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. Fíjate que yo he querido comprar ese libro y no lo he comprado. Está buenísimo, 400 cacho está. Pero está bueno, vale la pena. Pero después dije, no voy a comprarlo hasta terminar de leer un libro. Hay un libro así de gruesote que tengo, parece un Quijote, que se llama La cultura. Todo lo que hay que saber. Bueno, ¿de quién es? No me acuerdo, creo que es un autor alemán. Dudo que esté Habermas, me suena como algo así como... No, tiene un nombre medio raro que es difícil de que yo me acuerde ahorita. Si quieres ahorita les paso el dato, por si a alguien le interesa, se llama La cultura, todo lo que hay que saber. Dudo que esté ahí todo lo que hay que saber, pero ahí está el título. Y bueno, creo que aquí dejamos la primera parte del podcast y ahorita regresamos. Oye, muy bien, Es como un sueño que al fin yo encontré. Y va creciendo, como nubes en el cielo. El amor y la amistad creo que son de los temas universales, entendidos de diversas formas, modos, de diversas sociedades. Yo creo que, ¿sabes culturas? qué podemos hacer? Y creo que hay que comprometer. Yo, si lo encuentro, te lo regalo sin ningún problema. Pero lo voy a tratar de encontrar, de la agonía del Eros. ¿Sí, o sea, ¿tú tienes ese libro? No lo tengo, pero lo voy a pasar a comprar, no tengo ni perra duda, porque creo que me parece... En la librería dan esta. Y además, Byung-Chul Han me parece genial, o sea, Byung-Chul Han es genial, y además me ayuda mucho en comunicación. Del libro que dices de animales a dioses. Del animales a dioses sí ya la ubico bastante bien, lo he querido comprar, de hecho lo he visto en los andadores de sangre, ahí con los vendedores ambulantes. Creo que, no sé si hay más de una versión, no sé, creo que hay versiones, la primera versión, la segunda versión, no sé. Algo así me dio a entender, pero no sé si estoy medio desubicado en ese sentido. Pero la agonía del Eros, inclusive a mí se me hace como muy Es que él habla justamente como... Es un libro reciente de este siglo. Es un libro como sacó en el año pasado o este año, que habla sobre Tinder, sobre Grindr, sobre esta... Como el amor líquido de Zygmunt Bauman, ¿no? Ándale, pero como que... pero no lo habla desde el tema de las interacciones, sino lo habla desde el tema emocional, de que la gente ya no está preparada, o algo así. Es que veía un resumen muy rápido, que ya no está preparada para las relaciones inseguras o inestables. Entonces, ¿qué hace? Descarta totalmente las relaciones que piensan que le van a generar como problemas y se queda solamente con las relaciones seguras. Las relaciones inseguras las toma, pero no se apropia. Es decir, si yo quiero, no sé, una relación sexual con alguien, la tomo, pero sé que eso nunca va a transmutar en una relación seria. Claro. Entonces, por eso dice que la agonía del Eros, como la agonía del enamorado, porque justamente pasa de que tú eliges con quién enamorarte, y verdaderamente sí, pero el punto es, ahorita estamos conociendo más personas y nos estamos enamorando menos. Cuando antes la gente podría decirse que se enamoraba más y conocía menos personas. Sí, porque antes era como también, yo lo analizo mucho ahorita el tema del amor, las relaciones humanas y de pareja, sobre todo en la comunidad de Yo Soy, que es Chicken y Balbo, que, por ejemplo, en épocas pasadas también pues era como muy limitado también a cuántas personas puedes conocer y con la cual quieres, puedes como ver como tu... Sí, como ¿no? tu círculo, tu aldea. Entonces como que nomás es en la comunidad o mucho ahí las comunidades vecinas
y cosas de ese tipo, ¿no? Pero ahorita te das cuenta, me doy cuenta también, y creo que lo hemos platicado, o lo he mencionado acá, que también llega las plataformas digitales, llega los teléfonos, los dispositivos móviles, y comienza como a haber otra dinámica en las relaciones sociales. Por ejemplo, han llegado chicas de otros municipios, que de Ocosingo, que de Oshuk, o sea, que están no sé cuántas horas de la comunidad, y dice, ¿y cómo se conocieron? Pues sabrá Dios, pero después esas relaciones a veces no terminan bien, porque hubo mentiras desde un inicio, que el chico prometió que tenía carro, que tenía casa, que terrenos, y que haciendo un chisme también en la comunidad cuando ocurre de eso, y más de una relación pues ha terminado. Y ahorita hay un chisme ahí en la comunidad, un chisme que sí es verídico, claro, pero el chisme está en si realmente ese es el contexto o es otro contexto en el que se dieron, ¿no? Ajá. Que hay una chica, bueno, un joven se fue a Estados Unidos, dejó una pareja acá en la comunidad, se fue, pero antes de que se fuera creo que ya había como o ya sabían que tenía como que estaba conociendo a otra chica, o sea, tenía un amante. Ok. Entonces se fue a Estados Unidos y no sé cuánto tiempo lleva allá, y que después con la chica, con su amante, le dice, pues vente a Estados Unidos. Y que se lo llevó a Estados Unidos. Y dejó aquí a la esposa. Y que dejó a su esposa, y no solamente a su esposa, a sus hijos. Que es lo más triste. La condena. Y es lo más triste porque dices, pues el que va a salir más afectado dentro de esa separación. Sí, de las infancias. Son las infancias, y realmente no sé cuánto, creo que le está dando no sé cuánto mensual, dices, pues eso no. Sí. Entonces hay cosas como también ahí, ahorita está ese chisme en la comunidad de que el chico gastó no sé cuánto para que lo llevaran, para que la chica pudiera viajar y llegar hasta donde está él, como 200,000, 300,000 pesos, o cosas así. Es como que el chisme de la comunidad, ¿no? Entonces yo regreso y cierro con el tema de la agonía del Eros, porque creo que me parece interesante plantearlo. Yo te lo digo y aquí me comprometo, voy a buscarlo, no sé si en el fondo o lo compro en Amazon y te lo regalo con mucho gusto, pero igual lo vamos, porque te acuerdas que teníamos el tema de que un día vamos a leer un libro los dos y íbamos como a... Yo te iba a decir que ya leíste el libro completo de El Llano en Llamas. No, sí, El Llano en Llamas ya. Pedro Páramo. También. Yo no. Yo ya lo tengo los dos. Y falta el Gallo de Oro, pero el Gallo de Oro no es un guión, ¿no? Es guión de cine, que no es... Pero buenísimo también. Otro libro clásico que no hayas leído, que digas... Bueno, no he leído Don Quijote, no he leído... Don Quijote de la Mancha sí se me hace muy pesado. Que sería un buen reto leerlo, no sé, en un mes o menos, porque es como también porque a veces hay expresiones que ya no son de estos tiempos de Dios, claro, dijeran, ¿no? Ya son de otro tiempo y de otra época histórica, que eso a veces es lo que a mí me gusta de los libros viejitos, ¿no? Sí. Pero hay también, sí, claro. Hay libros y expresiones que dices, puede ser de 2, 3 siglos atrás, o de 20 siglos atrás, o en la época griega, y todo eso, y lo puedes leer sin problema, pero el Quijote de la Mancha se me hace como que tiene muchas expresiones, ¿no? Sí. Y la frase que yo nunca voy a olvidar cuando leí la primera parte del Quijote es cuando Sancho Panza, y creo que, Sancho Panza le responde a Quijote, a Don Quijote, porque le da como no le da como una instrucción, ¿no? O que lea algo, o así, no me acuerdo bien del contexto, pero Sancho Panza, pero señor, yo no sé leer ni escribir, ¿no? Uh-huh. Y no, me quedó tan clavada esa frase. Entonces, como también, es un libro muy bonito, ¿no? Entonces, sí, esperemos leerlo un día completo. Bueno, y termino, con esta apreciación, ya dejamos un poco el lado de la agonía del Eros. Y justamente, el momento que estamos grabando es el 24 de mayo, un viernes. Cambiamos de día. Cambiamos de día por diferentes compromisos laborales, pero el día de mañana se conmemora el natalicio de Rosario Castellanos. Casualmente, leí otra vez Balún Canán y me encanta porque cada vez que releo los libros me doy cuenta de varias cosas, pero me gustó una parte que creo que se lo expresaba una amiga y le decía, me gusta porque, o sea, no les voy a spoilear, pero hay una parte donde dice, Mario, espero que te encuentres con no sé quién, con no sé quién, con no sé quién, con no sé quién. Ajá. Porque yo conozco la soledad, dice. Y no quiero que te pase lo mismo. Sí, porque... Y dices, ¡ala! O sea, Mario ya se fue al cielo, pues. O sea, Mario ya está en el cielo. A mí se me hace... yo leí hasta no sé qué páginas porque me robaron el libro y por eso lo dejé y ya nunca lo volví a retomar.
ese libro, pero se me hizo muy lindo esta relación de hermanos, ¿no? Sí. De que ella como hermana mayor y su hermano menor le dice, pues yo a comparación contigo he conocido más esto, yo sé que pasa esto y tú no. Sí. Y la parte más triste, hay una ahí dentro del libro que fue cuando van al circo y no llegan nadie. Sí, ese está bien interesante, yo quería ir al circo. Esa fue la parte más triste. Qué lindo estaba, sí. Está muy triste. Ya también me llamó mucho la atención. A mí se me hizo muy triste, hasta me dolió. Dices, no, sí, pobre de que niño. Tengo ganas de ir al circo. ¿No? Pobre niño. O sea, no sé, me recuerda mucho también tal vez a tu niñez y cuando estabas emocionado estás ilusionado, estás emocionado por algo y al final pues no logras, claro. no se lleva a cabo. Y eso lo del circo que llegan y no llega nadie y cancelan, les regresan lo que habían pagado. Otra cosa que también me gustó mucho fue el del automóvil, ¿no? De que hay donde está la nana, de repente le dice, yo no me voy a subir a un automóvil porque es de Satanás. Sí, cierto. Y de repente dices, puta, o sea, ¿cuántos carros no hay ahorita? ¿No? Hay muchas expresiones y muchas... Sí. Cuando hablaba también de su nana, de que no usaba calzones, porque su nana decía que los ojos, que la tierra no tenía ojos, o que tampoco, ya ves que también el tema del café y de la leche o del té, no me acuerdo bien de que la niña creo que no le dejan tomar café. Y ella le pide a su nana, dice que solamente las indias toman café. Sí, y la verdad es que es bien interesante porque bueno, todo el libro se desarrolla en un ambiente como muy, de hecho se siente el tema de como una incesante problemática del tema de la tenencia de la tierra, ¿no? Teniendo en cuenta que esta chica, la protagonista, en este sentido, tiene un papá que es dueño como de una hacienda. Sí, entonces, claro. el punto es... Habla desde su privilegio. Claro, de hecho habla todo desde su privilegio. Ajá, ¿no? O sea, y me parece bien interesante porque es como lo de esta película que se hizo muy famosa y que generó crítica este año, o no sé si o el siguiente, que se llama Zona de Interés. Que es como una película de... ¿Está en Netflix? No sé dónde esté. Pero el punto es que sí, siento que lo escuché, pero no lo he visto. Es una película que fue nominada al Oscar, que es donde hay una familia muy rica, pero muy rica, que vive al lado de un campo de concentración en Alemania. Y como que ellos dicen de repente, no, y eso me pareció lo más increíble, ¿no? De que dice, llega como una vecina y de repente le dice, aquí está el campo de concentración, ¿no? Y la otra con mucha naturalidad le dice, sí, por eso alzamos la barda. O sea, bien interesante. En vez de decir como de no, pues están matando gente, ¿no? O ojalá se escape la gente. O sea, lo primero, y me pareció bien inmediato, y eso como que resume mucho la película, y es de que sí, alzamos la barda. O sea, diciendo como que no lo queremos ver, por eso generó tanta polémica, porque es como de que están comiendo y al lado está saliendo humo. Y ellos como que así de... Como que estamos cómodos, sí, estamos bien. Tienen inclusive un albergue y se la pasan a toda madre, güey. O sea, ese me parece bien interesante. Entonces, y más o menos así está con lo de la narración de Balún Canal, sí, ¿no? Que en Tzotzil creo que es 9 estrellas, se supone. 9 estrellas, sí. En Tzotzil sería Balunem Canal o algo así, estamos traduciendo con un amigo de Tzotzil. Sí, Balún Canal significa justamente Comitán, significa 9 estrellas. 9 estrellas. Y de hecho, el libro habla mucho de Tizcao, de Ocosingo, ¿no? Por ese habla de Tuxtla, como si nosotros hablamos de la Ciudad de México, ¿no? Vas a ir a Tuxtla, a la ciudad, ¿no? Y me leí que decía que a la Ciudad de México o a Tuxtla, no me acuerdo de los dos, eran 5 días. Imagínate, 5 días. Ay, no, pues eran otras épocas, otros tiempos. Sí. Y ahorita la Ciudad de México, pues ya estás en horas nomás. No, pues está a 10 horas en carro y hora y media en vuelo, ¿no? En vuelo. Pero bueno, Andrés, para ir culminando, después de que nos echamos 40 minutos hablando de literatura. De literatura. Porque ojo, tú lo dijiste y yo dije, bueno, yo no tengo ningún problema. Y me pareció bien interesante porque estamos como muy cansados ya de tanta pendejada. Ya sabemos cómo está en Chiapas, jodido como siempre. Sí, la verdad es que me pareció... Pero nuestro presidente dice que todo está bien, así que no estén alertas. Oye, pero qué jornada tan violenta, ¿no? O sea, 4 días, 4 ataques directamente relacionados. En una semana. Violencia criminal, ¿eh? De la semana del 13 al 20, sí, yo me acuerdo, fue del viernes al lunes. Sí. Viernes, sábado, domingo y lunes hubieron ataques en eventos políticos y después, o políticos criminales. Sí, lo del tema de los políticos, la renuncia de muchos candidaturas,
Creo que es un contexto muy adverso, violento, pero lo más triste es también que no hay como... Pues la sociedad está reconociendo que hay un tema de violencia, la sociedad civil, las organizaciones están diciendo que está pasando esto, pero vienen las descalificaciones por parte del Ejecutivo Nacional, que pues para él pues como también pues todo está bien, ¿no? O cuando estuvo con el tema del agua, que eso sí, a mí sí como que me dio como de que no manches, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba de esta reportera, no sé... sí, la de Univisión. Creo que sí, Univisión, exacto. Cuando hablaba de que ustedes no son nada objetivos, es que en Chiapas es de los estados con mucha agua, ¿no? Pero algo que yo siempre he observado desde la experiencia personal en la comunidad, desde la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, o sobre todo también que he escuchado mucho de lo que hace Cántaro Azul, esta organización de la sociedad civil que se me hace como que está posicionando el tema. Sí, Chiapas tiene mucha agua, pero no quiere decir, y eso no asegura que todas las familias tengan agua. Y ahorita pasa, por ejemplo, puntualmente puedo comentar en el caso de Sinacantán, que ahorita sufrimos muy cabrón inicios de año porque se tuvo que renovar la infraestructura porque ya estaba todo jodido, por lo menos según ya lo remodelaron, pero aún así también hubo meses donde las familias literalmente ya no sabían qué hacer, inclusive ni había pipas para poder decirte, bueno, le pago, ¿no? Entonces no había ni eso. Y sobre todo también, por lo menos en mi cuadro, se pudo como salir adelante, porque yo en la comunidad donde estoy es un lugar donde no hay ríos ni manantiales, o sea, todo está seco, ¿no? Entonces, y sobre todo nos tocó en una época del año donde no estaba lloviendo. Claro. Y también otro caso que puedo comentar es en el caso de San Juan Cancuco, claro, que no hay la infraestructura para que las familias puedan tener agua. O sea, en San Juan Cancuco puede que haya manantiales y hay ríos, pero el río y el manantial pues no llega hasta la puerta de tu casa. Claro. Y eso tampoco pues garantice de que tú en ir porque el tema del acceso al agua no quiere decir, bueno, pues puede ir a correr tantos kilómetros para traer su agua y ya tiene agua, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Sí, no. Y tampoco se trata solamente, bueno, tengo que captar la lluvia porque no tengo las condiciones para que me llegue agua por lo menos decente, ¿no? Y eso creo que también lo que yo podría... Habla de la accesibilidad. También, bueno, yo nada más digo, encarrilándonos ya como que al cierre de este bonito podcast, es preguntarte... Pues viene la jornada electoral, viene el 2 de junio, ya creo que cuando se publique... Fiesta, el día de la democracia. La fiesta cívica, como la fiesta cívica. Cuéntanos un poco, ¿tú qué opinas? ¿Qué expectativas tienes? ¿Vas a ir a votar? ¿No vas a ir a votar? Sí, tengo que ir a votar. No es porque me obliguen, creo que podría ir y no poder ir y creo que no me van a regañar ni me van a multar ni nada. En la comunidad ves que también está el tema de las multas para algunos grupos, inclusive en Sinacantán hay un grupo que obliga a que vayas y si no, pues tienes que pagar no sé qué tanto, 500 pesos o algo así. Y te obligan a ir, ¿no? Y si no, pagas tú muy... Pero creo que ahorita donde estoy, no me obligan, pero sí tengo que ir nomás por un deber como ciudadanos tal vez también. Y sobre todo también creo que lo que yo podría comentar el tema de la selección el próximo 2 de junio, creo que se va, como en otros años pasados, otras elecciones pasadas, creo que se da en contextos diversos. Sí. Creo que hay contextos donde sí es una elección, donde es una democracia desde su propio ser, pero también creo que hay democracias obligadas o pseudodemocracias, como en el caso de Sinacantán, claro, o en muchos pueblos, donde pues prácticamente se condiciona el voto o prácticamente te obligan a ir a votar aunque no quieras ejercer ese derecho. Entonces creo que en el contexto que se va a desarrollar el tema de la selección el próximo de junio, creo que se va a dar en un contexto diverso y con diversas condiciones, inclusive en Chiapas creo que podemos hablar de condiciones también de violencia, ¿no? Claro. Pues en mi punto de vista, pues yo siempre ando como corriendo el tema del día de la jornada electoral, evidentemente por mi trabajo. ¿Y vas a votar? Sinceramente, como yo lo he dicho y extenuante veces en este podcast, que no creo en el sistema de partidos, pero creo que sí, si lo tengo a la mano iré, evidentemente porque está mi credencial en otro lugar, entonces tengo que ir para allá, pero si podría y puedo, sí voy. Si no, pues yo creo que con mi labor periodística basta. Y pues nada, creo que aquí viene un tema que siempre me parece bien interesante, que es como el amor, ¿no? O sea, es que cada renovación sexenal hay una esperanza, ¿no? Sí. Creo que, y eso lo veía mucho con el tema de los migrantes, porque por ejemplo, cuando revienta el tema de las caravanas migrantes, que fue en octubre de 2018, Andrés Manuel López Obrador ya había sido elegido como presidente.
Entonces, Andrés Manuel López Obrador, como esta mirada de izquierda, de apertura, pues es cuando más migrantes llegaron a México. Y me acuerdo mucho que mi directora de tesis, la doctora Florence Toussaint, me decía, es que hay que entender que las personas tienen una nueva esperanza con un nuevo sexenio. Claro. Entonces, creo que eso es lo que nos pasa ahora, ¿no? O sea, llegar como, por ejemplo, a nivel municipal, estatal y federal, unas nuevas esperanzas sobre lo que nos va a pasar y que, bueno, como hay esperanzas, hay decepciones. Y bueno, creo que es bien interesante decir que el día uno que ejerzan estas personas el poder, también hay que llegar a criticarlas, ¿no? Justamente no hay que pensar que... Porque mucha gente, y me ha pasado con muchos compañeros reporteros y reporteras, que de repente dicen, déjalo, lo puedes criticar a los 3 meses, ¿no? O sea, y no, la verdad es que uno trabaja desde el día 1. Pues sí, ¿no? Entonces, así como hacen campaña 7 meses antes... Luego, le dijeran en mi pueblo, pues luego agarran maña, ¿no? Sí, no, es que al año vas a ver resultados. Y dices, hay que corregirlo desde chiquitos, porque si no ya... Vas a volver a hacer todo el ego, cabrón. O sea, hay que corregirlos cuando todavía están agarrando rumbo, cuando uno ya se siente en casa, ya ni cómo corregirlos, dijeran. Sí, porque luego de repente pasa eso y me parece como muy impensable. Ahora, yo evidentemente creo que el gran reto es seguridad, definitivamente creo que la gente más que nunca está sintiéndose insegura, ni siquiera tiene que ver con un tema de otras cosas, sino más que el crimen organizado. Y bueno, creo que es algo que se tendría que atender urgentemente. Pero dijo nuestro presidente que ha bajado la violencia, lo que ha subido son los homicidios. Evidentemente, ¿no? Entonces, imagínate, hubo asesinatos de 8 o 7 personas. Pero bueno, o sea, también se da... Bueno, lo de Nueva Morelia, 11. Sí, entonces como se da en contextos de violencia, indiscutiblemente. Entonces, pero bueno, esperemos que mejoren las condiciones para Chiapas y no tengamos que estar hablando de este tema. Pero bueno, Andrés, para no cerrar tan triste, creo que vendría bien que nos des tu top 3 de libros o artículos o cosas para ver, porque yo sé que ves mucho el tema de las entrevistas. Dame tu top 3 para que la gente... De entrevistas yo te puedo recomendar una serie de entrevistas, no de este siglo, sino del siglo pasado, que hay un de la televisión española, hay un programa que se llama A Fondo, donde entrevistan a varios intelectuales desde el momento, entre ellos Octavio Paz, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Atahualpa Yupanqui, Vargas Llosa, la madre Teresa de Calcuta... ahorita se me fueron varios nombres. Entonces hubo unas personalidades y dices, wow, qué interesante. Y uno también como entrevistador y como comunicólogo es como importante ver cuál era el bagaje que tenía Joaquín Serrano Soler, que es quien entrevista en ese programa que se llama A Fondo. Y lo pueden buscar en YouTube. Hay una versión original y la versión ya restaurada de esas entrevistas, y creo que son de un gran valor histórico, intelectual. Y eso es lo que yo podría recomendar en temas de entrevistas, porque yo soy muy fan de oír entrevistas, de libros. Bueno, creo que va a variar mucho también para cada uno, pero para mí un libro que, en temas de economía, para darnos cuenta también cómo funciona el mundo desde el tema de los inventos, hay un libro que se llama 50 innovaciones que han cambiado el mundo, es de Tim Harford o algo así, es un economista quien escribió, creo que tiene un libro que se llama El economista camuflado. Pero ese libro que habla de 50 inventos y se me hizo muy interesante, habla de la invención del papel moneda y cómo ha evolucionado, del métodos anticonceptivos, o sea, habla de inventos como de uso cotidiano, no habla de la imprenta, no habla de la internet, no habla de eso, habla de otras cosas. Entonces eso es como recomendable. También, bueno, creo que yo podría nomás recomendar esas dos, esa serie de entrevistas, que esas ya lo tienen para rato porque son como tantos, ¿no? En tu caso, ¿qué recomendarías? En mi caso, igual inicio con una serie de documentales. Y la verdad es que están muy buenos. Se llama Historias de Vida, lo hace Canal 11 y justamente retoma como a grandes personajes de la literatura en México. Ahí encontré a Heraclio Cepeda, encontré a Jaime Sabines, a Jorge Ibargüengoitia, varios que me encantan mucho y que son como relatos de una hora. José Emilio Pacheco, relatos de una hora con personas cercanas describiendo a esa persona, ¿no? Y la verdad, súper bien. ¿Cómo se llama la serie? Historias de Vida. Está en Canal 11. Y la verdad, súper buenos, rápidos, nada aburridos, muy buenos y te ayudan mucho a acercarte sobre lo que pensaban, ¿no? Bueno,
ese podría ser uno rapidísimo, ¿no? El que más recomiendo es Heraclio Cepeda, inclusive sale bailando aquí en el Parque Yo de la recuerdo Marimba. mucho a su personaje Encarnación Salvatierra, está seguro porque tiene las semillas altas. Tremenda encarnación. Y bueno, y los últimos 2 libros, el primer libro que me enganché en toda mi vida a los 20 años se llamaba Marianela, de Benito Pérez Galdós, que creo que es un libro clásico, ¿no? Y la verdad muy bueno, muy rápido, muy sencillo, con un trágico final y que me parece bien, bien identitario. Y otro, bueno, Lugar Común, creo, no sé, tengo ahí varios. Edipo Rey, la verdad es que parece... Es una obra de teatro, ¿no? Sí, Edipo Rey es una obra de Sófocles y la verdad... Tengo ese libro. Y la verdad es que mucha gente lo infravalora y hay gente que de repente dice, no, qué gran libro, y la verdad es un gran libro, ¿eh? Son esas... No, por eso, cuando yo lo terminé, dije, por eso esto es un clásico. O sea, porque yo lo compré, me acuerdo que lo compré como en un lugar así, no lo compré porque quise comprarlo, y lo compré, lo leí y fue así de, no mames, qué buen libro, cabrón. Edipo Rey es de esos libros que medio mundo ignora y hasta hay ferias de libros donde ya te lo están dando 10 pesos. Sí. Son de los libros que nadie los sabe valorar, pero creo que... Bueno, y otro libro nomás para cerrar aquí de recomendaciones. Antes de que salga la serie en Netflix, lean 100 años de soledad. 100 años de soledad. Bueno, es tu bandera siempre. ¿Dónde te pueden encontrar, Andrés, para irnos? Bueno, ya para cerrar, pues pueden buscarme en todas las redes sociales como Andrés Tachiquinim o con el @Andrés Tachiquinim. Bueno, a excepción de X, ahí me pueden encontrar con el @Andrés Chiquinim. En mi caso, Andrés Reportero, Twitter e Instagram, ahí me pueden encontrar, mándenme un DM o lo que sea, ahí estaremos y pues nada. El día de hoy le vamos a dar un saludo, no mentira, le vamos a mandar saludos al PAN porque venimos de azul. No, pero no. De 2 tonalidades azules, sí, claro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, tengan bonito día y muchísimas, en verdad se los digo así como de forma muy puntual a esta cámara que es la mía. Muchas gracias por vernos, por escribirnos, por seguir este proyecto, el cual hacemos de forma muy, muy, muy encarecida. Y bueno, nos tomamos el tiempo y sobre todo, Andrés, que siempre le he dicho, para hacer este programa. O sea, listo.